Ahora, una vez que ya tienes listo el file system, todavía no lo puedes usar. Para usarlo, tienes que hacer una operación que se llama montado. ¿Por qué es esto? Vamos a platicarlo. A ver, me voy a salir de aquí y voy a poner una pizarra para explicar cómo trabaja esto. A ver, compartir pantalla, pizarra. Ahí está. Bueno, tengan en cuenta que no soy un gran dibujante, que yo soy un ingeniero, no soy diseñador, así que perdón por lo que me vaya a quedar. Voy a poner un intento de disco duro. Sí, no, ojo, es un intento. Y ya está. Bueno, más o menos. Esto, esto, y un pedacito más, ahí va. Aquí vamos a poner un círculo, ahí, medio chueco. Aquí vamos a poner un poste, bueno, un intento de poste. Nuevamente, no soy dibujante, y con esto me sale bien. Ya, y adentro, pues pasa, hasta que llega, sale, ahí, sale por el otro lado, más o menos. Entonces, lo que sigue es más o menos para ver un modelo de cómo son los discos. Con excepción de los más recientes, que son de estado sólido, con excepción de esos, todos los demás discos utilizan este modelo. Vas a tener un conjunto de platos que están montados en torno a un poste. Y aquí vas a tener varios. Todos los discos duros, exceptuando estado sólido, trabajan con este modelo. El IDE, el SCSI, el ATA, el FATA y muchos otros más con este modelo. Bueno, aquí aparte, este, tienes una cabeza lectora por lo menos, que es parecida a lo de los antiguos acetatos. Esto creo que ya nos tocaron ustedes. ¿Todos les tocaron discos de vinilo o ya no? El chiste que en los antiguos tocadiscos o tornamesas, para poder leer la música y escucharla, hay una como este bracito que por ahí tiene una aguja, la cual se baja y resulta que esto tiene una serie de surcos. Voy a ponerle por aquí un surco, y ya está. Voy a ponerle otro, ahí está. Y la cabeza de lectura, pues ya se baja y va leyendo los surcos. Haga de cuenta que más o menos trabaja así. Bueno, ahora, cuando tú lo particionas, resulta que tú vas a apartar un conjunto de cilindros y eso va a ser una partición. Hagamos de cuenta que esto es una partición, todo esto que está aquí. Y esa partición se va a convertir en déjame cambiar esto, en un file system, sistema de archivos. Entonces vas a tener varios flujos de uno hacia otro, eso se le va a llamar un grupo de cilindros, y ahí tienes una partición. ¿De acuerdo? Ahora, ya mencionamos que nuestro sistema operativo Linux tiene varios file system. El principal de ellos es el file system de root, que es el primero que se monta y aparte, bueno, que se instala, que se hace disponible, si quieres verlo así, que se activa para que puedas utilizar tu sistema operativo. Es el primero que lo hace. Ahora, tú puedes tener otra partición perfectamente válido. Déjame cambiar otra vez a apuntador. ¿Cuál es el apuntador? Ahí. Voy a ponerle aquí otro par de surcos, un poco de imaginación, perdón. Y esto que está aquí, este es otro file system, diferente. Haz de cuenta que este es el file system, ay, número 2, un poco de imaginación, no me queda muy bien esto. Uso de maraquero. Y el otro es el uno. Está, perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Cuando levanta el sistema, únicamente te monta el file system uno, supongamos que es el de root, pero el otro no lo puedes accesar. Físicamente existe, pero está en otra sección del disco. Para que puedas utilizarlo, tienes que hacer que esté disponible a partir del file system de root. ¿Cómo se hace eso? Hacer una operación que se llama montado. El montado, haz de cuenta que se pone por aquí, se configura un apuntador en un directorio, de tal manera que cada petición que haga acceso a ese directorio, automáticamente
te manda a la otra partición del disco y ya lo puedes leer, utilizar. Esto se hace de manera transparente sin que lo vea el usuario. Nuevamente resumiendo, cuando levantas tu máquina, te monta el file system de root. Y si tú quieres tener disponible otro file system, que es otra partición del disco, necesitas hacer la operación de montado, que esa operación lo que hace es crearte una serie de apuntadores de manera transparente para que cuando tú te vayas a cierto directorio en el file system de root, te manda automáticamente a la otra partición, que es otro sector del disco. Ese es el truco de cómo funciona. Esto a grandes rasgos. Bueno, entonces, como ya acabo de mencionar, usando el comandito mkfs, tú crearías una partición, pero para que puedas emplearla, tienes que montarla. Para montarla, se utiliza el comando mount, como se menciona ahí, con varias opciones, y tienes que darle como argumento lo que es el archivo de dispositivo para poder manipular esa partición de hardware y el directorio donde va a estar disponible a partir del file system de root. Bueno, vamos a ver que las opciones van a controlar cómo se monta el file system. El dispositivo hace referencia al archivo de dispositivo del file system. Bueno, veamos lo siguiente. Platicamos también esto que no lo había mencionado. Unix, que del cual deriva Linux, bueno, Linux, del cual se deriva de Unix, es un sistema operativo que está basado en muy pocos conceptos. Y en base a esos conceptos se define todo el sistema operativo. Bueno, por ahí tenemos el concepto de archivo, que prácticamente para Unix todo lo que puede manipular es un archivo, sin importar su naturaleza, de tal manera que aparte del disco duro, otros componentes de hardware los puedes manipular como si fueran archivos. Por ejemplo, una impresora, por ejemplo, un escáner, por ejemplo, la tarjeta de red para que te conectes, valga la redundancia, vía la red, y así nos vamos. Pero Unix, para poder manipular eso, se crea lo que se conoce como un archivo de dispositivo. Un archivo de dispositivo es un archivito que te va a controlar el hardware, de tal manera que puedas manipularlo como si fuera un archivo plano. O un archivo plano, esencialmente, puedes hacer dos operaciones, que serían escribir y leer. Con un archivo dispositivo, tú puedes, dependiendo de la naturaleza del hardware, escribir en él o leer, según sea el caso. Por ejemplo, si representa una impresora, al momento de escribir en él, estás mandando imprimir. Si, por ejemplo, fuera, digamos, tu tarjeta de red y lees de ahí, estarías leyendo datos de otra máquina. Esto se simplifica bastante en Linux para manipularlo. En cambio, la competencia te deja mucho que desear. En la competencia, para manejar cualquier hardware, necesitas conseguirte el driver, que es un programita escrito por el proveedor del hardware que va a permitir que lo maneje tu sistema operativo. Ese modelo es más complejo. Bueno, en el caso aquí de lo que estamos manipulando, resulta que para manipular el disco, en este caso que es hardware, o lo que vayas a manipular, todo lo va a hacer exclusivamente el kernel. Es el único componente que tiene permiso de ver el hardware. Entonces, ¿cómo trabaja esto para que tú puedas manipularlo con un archivo plano? Resulta que todos los drivers de lo que sería Linux, aquí se manejan más fácilmente. Los drivers, en lugar de que sean como la competencia, un programa que te venden por separado, por lo regular, el kernel ya incorpora los drivers. Y esos drivers, para poderlos utilizar, necesitan lo que se conoce como el archivo dispositivo. Ese archivito no tiene gran ciencia, está medio raro, porque ese archivo de entrada está vacío, no contiene datos. Lo que te interesa es la metadata de ese archivo y por ahí, entre todos sus datos, contiene dos apuntadores. Un apuntador se llama el major number y el otro apuntador se llama el minor number. El major number o número mayor está apuntando al tipo de hardware. Por ejemplo, tiene cierto valor si vas a manipular el disco, otro si vas a manipular una impresora, otro si vas a manejar una tarjeta de red y así nos vamos. Y tiene el número menor, el minor number. El minor number se refiere al número de instancia que tengas del hardware. ¿A qué se refiere eso? Que tu máquina puede tener conectada
varios hardwares del mismo tipo. Por ejemplo, tu máquina podría tener varios discos, se vale. Tu máquina podría tener dos impresoras, se vale. Para distinguir una de otra se utiliza el minor number. Ahora, el mayor number y el minor number tan solo son apuntadores que están direccionados a la sección del kernel que contiene el código para poder manipular eso. Bueno, para no extender mucho la discusión, para que tú puedas manipular eso de manera sencilla, tienes un archivo que se llama archivo de dispositivo. Todos esos archivitos, sin excepción, se encuentran en el directorio diagonal det. Y adentro, dependiendo del tipo de hardware, es como sería el tipo de el nombrecito del archivo de dispositivo. El archivo dispositivo todo se encuentra en diagonal det y dependiendo del tipo de hardware y sistema operativo en particular, es como se llama. Eh, bueno, sigamos con la plática. Entonces, para poder montar tu archivito, tu file system, el comando sería, por ejemplo, comando mount, bandera "-t" y el tipo. Si es de tipo X4, por ejemplo, le pones X4. Luego iría el archivo de dispositivo, que en este caso sería diagonal de SDA1. En el caso de Linux, para el caso de los discos, dependiendo la tecnología del disco, es cómo se llama el dispositivo. Si tuvieras discos muy viejitos, que son los discos IDE, el archivo se llama HDA, eso viene de hard disk. Luego una letra, la letra significa disco primario, disco secundario, etcétera. Así que el primer disco hubiera sido HDA. Si tienes discos que sean de SCSI en adelante, inclusive hasta estado sólido, todos comienzan con SD. Viene de SCSI disk, bueno, como era antes, ya se quedó esa costumbre. Entonces, SD, la letra A, primer disco, y luego viene el número de partición. Aquí en este ejemplo, estás apuntando diagonal de SDA1, que quiere decir la primera partición creada en el disco primario y para este caso particular es un disco SCSI. Ese es el archivo dispositivo. Bueno, y por último, en este caso, el punto de montado es el directorio a través del cual, al final de cuentas, vas a poder accesar en dicha partición. En este ejemplito, estamos montando la partición de diagonal boot, que fue la misma que utilizamos en la práctica anterior. Bueno, si por X razón ya no quieres que esté disponible, el comando es umon. Y umon, dos opciones. Le puedes indicar el archivo dispositivo o el directorio donde lo montaste. Con todo eso, ya no está disponible. Bueno, detalle técnico. Esto es de manera manual, lo cual implicaría que cada vez que levantara tu sistema manualmente tendrías que correr este comandito como superusuario para montar los file system, lo cual obviamente pues no va a ser cómodo. Así que mejor podemos configurar que se monten de manera automática.